La gente de nuestro interior da por descontado que es real su existencia, y muchos han narrado que en tal o cual lugar, en horarios diversos, pero casi siempre horas nocturnas, han escuchado la ejecución de instrumentos. Sones venidos de lugares que quienes relatan estaban seguros de la inexistencia de viviendas y de seres humanos. Nuestros campesinos hablan de haber escuchado música de bandoneones, de guitarras, bombos, y comentan que son lugares en lo más ocultos e impenetrable del monte, al cual concurren quienes pretenden aprender de manera rápida y eficiente, del día a la noche, la ejecución de instrumentos, maneras inequívocas para conquistar las mujeres, para gozar de los placeres, para conseguir un buen pasar sin mucho esfuerzo, a cambio de lo cual firmarán un contrato, harán un pacto con su país, quien les concederá sus pedidos previo paso por la Salamanca, que posteriormente se pagará con la vida de un familiar que el salamanquero entregará al diablo, o la suya propia que será entregada a soportar los infortunios del mal. En la ciudad se especula mucho sobre su existencia y se genera la idea de que algunos músicos, chamameceros unos, folcloristas otros, han de haber concurrido a la Salamanca, y estos en general sonríen por toda respuesta, demorando en el tiempo la existencia o no de la Salamanca. Volviendo al campo, digamos que el campesino finge ignorar sobre la existencia de la Salamanca. Por ejemplo, algunos diálogos son los siguientes: ¿pero hay o no Salamanca? Y si hay, puede ser. Pero vos sabés, has visto o has escuchado música. Música sí, pero yo no he ido a ver dónde venía. De aquícito venía, como del naciente, pero eso sí, decirle de dónde justamente venía, no sé. ¿Y vos me llevarías? Ya le he dicho que no conozco. ¿Y alguno que conozca? No creo, no lo llevarían. Los que conocen no avisan, y menos si no son de aquí. Eluden por lo general hablar mucho sobre los misteriosos, ya sea por temor o porque quieren evitar que se burlen de ellos, o también porque recelan parecer iniciado en sabidurías malditas. Confesar la ubicación de una Salamanca, no he conocido a nadie que lo haga. Alguna vez he escuchado que por Sumamao y por Manogasta hay Salamancas, y hasta me han dado datos sobre un guitarrero de esa zona que conocen. Nunca la experiencia es personal, más bien siempre son hechos que realizan otros. Se han escuchado siempre, entre músicos, conversaciones que decían: y el Pidio seguro que ha ido. Y Ramón, ¿no has escuchado cómo toca el bandoneón? A ver, decime cuándo ha estudiado y dónde. No, ese tiene que ser salamanquero. ¿Qué? ¿Y don Sixto? ¿Me vas a decir que no? Vamos, el viejo sabe mucho y conoce los secretos del monte. Y Chingolo debe conocer la Salamanca. No te hagas el tonto. ¿Qué te crees, que yo no sé? Lo mismo que Néstor o Jacinto. Esos son brujos. ¿O me vas a decir que no? Una vez un paisano, mateando alrededor del fuego, supo contar con lujo de detalle la experiencia que le había contado otro paisano estando juntos en la desflorada, que era cantor también y que dijo haber estado en la Salamanca. Él quería ir, pero tenía miedo. Había escuchado muchas veces la música que siempre venía del mismo lado. Un día se animó y decidió conocer la Salamanca. Era un lugar de mucho monte, casi no se podía pasar, muy túpido. La música cada vez sonaba más fuerte y más cerquita. Unas veces pasó bajo de los mistoles, las talas, sombra y toro, algarrobos. Otras
arrastrándose entre garabatos, chaguares, tuscas, mucho monte enmarañado, hasta que de golpe llegó a un abra y ya la música estaba ahí. No alcanzaba a ver bien, pero cuando se acercó, como alumbrar a la luna, vio como un vizcacheral grande. Se arrimó con recelo, pero ya no era él el dueño de su alma. Lo primero que vio fue un Cristo crucificado. No sabe cómo y por qué debió escupirlo. Luego vio a la Virgen y le hizo lo mismo que al Cristo, además de abofetearla, ratificando de esta manera un incipiente pacto con el diablo. Se quitó las ropas y desnudo avanzó hacia lo más recóndito de la cueva, donde se le habría de enseñar la clave de la vida, la ciencia de la carne, los secretos del mal. Allí habría de aprender las medicinas que sanan el cuerpo. Se le enseñaría la danza y la música, esa música que tantas veces lo llamaba desde la sórdida Salamanca. Continuó penetrando en el antro diabólico, que era un lúgubre abismo de tinieblas. Serpientes rodearon su cuerpo y de rato en rato desaparecía la espantosa oscuridad iluminada por el resplandor de azufre. Y tales visiones, como el contacto con animales tenebrosos, culebras, sapos, arañas que le caminaban por el cuerpo, eran prueba que cada vez se tornarían más cruentas. Pero que bien valía la pena, ya que demasiado eran los bienes que obtendría al término de su experiencia. Lo esperaban las mujeres, el placer, las riquezas, el rayo de luz que ponía fin a sus dolores. Después, el salamanquero, que también dominaba la magia, era muy habilidoso en todo lo que emprendía. Cantaba muy bien y era muy bueno con la guitarra. Pero que tal vez para burlarse, o vaya a saber por qué, quiso espantar a sus propios compañeros de cuadrilla. Pero fue descubierto aún contando con la invisibilidad de su cuerpo, pareciendo a uno u otro animal, pero que en una de sus estancias ilusorias, descubierto ya, fue llamado por su nombre, lo cual lo derrotó por completo, ya que sin imaginarse siquiera se encontró desnudo en medio de todos los changos. Enfermó malamente y hubo de regresar al pago. Después nos enteramos que se mudó a un pueblo y de allí a una localidad más pequeña y a otro lugar más, sin dejar el más mínimo rastro de su existencia. Según don Orestes Di Lulo, la leyenda de la Salamanca es en general en toda la provincia. No hay lugar en donde la gente no haya visto o sospeche de la existencia de una Salamanca. En el paraje de Tilingo, distante 2 leguas de Atojpozo, departamento de San Martín, escondida en el sitio más enmarañado del antiguo río Guaycondo, se encuentra una Salamanca, la cual, en ciertas ocasiones, deja oír su música diabólica. Los habitantes de Tacanita, departamento Pellegrini, afirman que existe una Salamanca al este del puesto llamado Hoyopozo, distante de Tacanitas 5 o 6 leguas. Dicen que en altas horas de la noche se oye una música perfecta de violín y bombo, asegurándose además que un hijo del dueño de ese puesto, por su vida montaraz y costumbres, tiene compromiso con el diablo. En el departamento Guasayán hubo salamancas en los parajes La Chilca, El Rodeo, Pampapozo y Huampacha. También existe una Salamanca en Maquijata, departamento Choya, en Manogasta, cerca de Tuama, en un pozanco que se llama Pozo Comer, en la cañada larga a 3 kilómetros de la villa Ojo de Agua, en la cañada de la Costa, departamento Río Hondo, bajo la barranca, donde hay un árbol y una vertiente, y en Sotelos, camino de la Zanja, y sobre el río Salado, frente de Azogasta y cerca de Guaipé. Según la leyenda, la Salamanca es un lugar diabólico, donde el supay enseña sus artes, donde las brujas efectúan sus reuniones 3 veces por semana y donde acuden los que se inician en la práctica del maleficio o los que van a aprender toda suerte de maña, destreza o habilidad.
A la Salamanca concurre, según la imaginación popular, el famoso cantor o guitarrero o bailarín del pago, la moza que enamora, la vieja bruja que prepara los gualichos, la curandera, el bravo domador o cazador, el que piala con destreza, el corredor de las carreras y todo aquel que de un modo u otro se ha destacado en la pelea, en el amor o en el trabajo. Por lo general, la Salamanca es un lugar oculto entre los breñales, de difícil acceso, cuya entrada conduce a una curva amplia. El supay, o diablo, o demonio, es el mito de la tentación. En aquellas épocas que yo era joven, contaban que había un remanso en el río Salado y que no se le conocía el fin. Esto era en el departamento Figueroa. Entonces decían que ahí estaba la Salamanca. Y hasta el presente la gente cree lo mismo, que era una especie de escuela que se iba a aprender para hacer mal a la gente, y donde los profesores eran especialmente el diablo, y después había también animales. Para entrar a la Salamanca había que pasar varias pruebas, entre víboras, arañas, tigres, hasta que salís de ahí con fuerza y con coraje y con poder para hacer lo que quieras en la vida. Se aprendía de todo. Saben que ahí hay una Salamanca porque de noche se siente la música. Generalmente cuando ya se ha puesto el sol, al anochecer se siente la música. Retumba abajo. Según cuentan, se oye el bombo, el canto. Dicen que se siente muy lejos. De noche tienen miedo ir a ese lugar. La gente no se quiere arrimar de noche ni siquiera a sacar agua, porque antes la gente traía en tarros, en burros, y así el agua la llevaban a los ranchos. En tiempos decrecientes el agua del río Salado es dulce, en ese lugar donde dicen que hay una Salamanca. Todos saben de la Salamanca. Aquí cerca, acá en la banda, es la Salamanca. También dicen que se la ve en un canal grande que se ha hecho que corre el agua. Y ahí dice que está en un bajo. Dicen que se oye cantar. Ahí van las brujas y los diablos. Y ahí también van mujeres y hombres. Ahí aprenden las brujerías. La entrada dicen que es un hoyito, así, chiquito. Pero cuando usted se va acercando, dicen que se va sintiendo una música. Y como si la música lo fuera tirando a usted. Una música tan linda que hay que sentir. Y ahí dice que entran desnudos. Y desnudas también las mujeres. Y dicen que en una parte el Señor Jesucristo está así, desnudo, y ahí van a hacer los bailes de ellas. Dice que hay viborones, dice que hay de toda clase de animales, dice que vienen de allá a abrazar a la gente, pero al entrar dicen que hay que darle una cachetada así a la cara del Señor. Si tiene coraje y le da, entra, pero si no le da, vuelve, porque no tiene coraje para pegarle al Señor en la cara. Ahí aprenden lo que quieren, a tocar la guitarra, a domar, a todo. Y salen y hacen todo como esos que aprenden la magia. Ahí van estos a aprender de todo. Hay salamancas en estos lugares. Había una que todo el mundo conocía. A 5 kilómetros más o menos de la vieja Villa Río Hondo. En el trayecto que había de Termas de Río Hondo a la vieja villa, a la margen derecha del río Dulce, había unas barrancas, y en esas barrancas
a la parte que el terreno se desnivelaba hacia el agua, ahí se decía que había una salamanca. Ahí se reunían de noche y cantaban. Había uno que tocaba la guitarra y los demás dice que entonaban canciones en la salamanca. Se creía que eran gente que vivía ahí cerca y se reunían para celebrar sus actos de brujerías, sus tratos con el diablo. Y hasta se decían los nombres de los que iban a la salamanca. Ahí aprendían a tocar la guitarra, a cantar, a hacer otras cosas. Y ellos decían las artes que querían aprender, y también el arte de la brujería. Había un hombre, José Rodríguez, ya murió. Tenía 90 y tantos años. Murió hace poco. Era un señor que parecía hijo de indio, grandote, y ese apellido no es tradicional de aquí. Había venido de otra parte. Y cerca de la casa de él dice que había una salamanca. Y que él había ido varias veces, varias noches. Decía que había visto a las mujeres que andaban bailando. Algunas, dice, que andaban desnudas. La mayoría andaban desnudas. Tenían nada más que un pañuelo para bailar. Y esto era la salamanca del lugar. Y él sabía cuáles eran las mujeres que actuaban y las llamaban brujas, porque ya las distinguían. El lugar donde estaba la salamanca me dijo que le llamaban el Mistolar. La gente sabe dónde hay salamancas, porque en la noche se siente la música, el canto, el golpe del bombo y la bulla de las fiestas. Claro, los que no son para eso tratan de no pasar, de no acercarse. Pero se oye toda la distancia, sobre todo en las noches tranquilas. La Salamanca es el lugar del diablo y de las brujas. Hay lugares en Salavina que se llaman Salamanca. Siempre sobre el río, cuando ya se seca el agua, quedan unos lugares que le llamamos remansos, bien boscosos alrededor, y allí, de noche, se siente guitarra y bombo. Uno va, por ejemplo, a ver a dónde es, y pasa y ya siente para atrás, vuelve otra vez y siente para el otro lado, y así, al último, uno se pierde. Hay gente que ha entrado en la Salamanca, por eso yo, en una samba, he simulado que entraba a la Salamanca. Esa samba he hecho yo. En Salavina es corriente. Cuenta a todo el mundo la historia de la Salamanca. Claro que en distinta forma, ¿no? En distinta forma cuentan cada uno sus vivencias. Hay brujas y está el diablo en la Salamanca. Dicen que hay que entrar desnudo y que hay que aguantar, que se le pongan encima toda clase de bichos. Y hay que aguantar si es que se encuentra capaz de aguantar. Tiene que ser corajudo para poder entrar en la Salamanca. Reciben con el cuerpo desnudo una cantidad de bichos alrededor, víboras, sapos, arañas, y hay que aguantar. Entre adentro, al lugar donde se baila, donde se canta, donde se aprende todo, toda la vuelta. En todos lados hay ampalaguas. Esos son los asientos. Todos sentados ahí, desnudos. Y ahí, cada uno va eligiendo el oficio que quiere aprender. Pero claro, hay un trato con el malo, claro. Así cuenta la gente que es con la Salamanca.